Este debate. Vamos a dar la palabra al señor asambleísta proponente de esta ley, al señor asambleísta José Serrano. Tiene la palabra el asambleísta José Serrano, por favor. Gracias, señor presidente. Hola. Le escuchamos, señor asambleísta. Prosiga, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Las reformas que tienen relación a la prevención y al combate anticorrupción y que básicamente están enfocadas dentro del Código Orgánico Integral Penal, tienen un antecedente importante que plantea el debate como tal. En primer lugar, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, durante la pandemia crecieron considerablemente los delitos relacionados a los actos de corrupción. Se presentaron nada más y nada menos que un total de 414 noticias del delito de peculado y concusión dentro de este periodo. 414 noticias de delito por peculado y concusión en la emergencia sanitaria, en la emergencia social, en la emergencia económica que ha atravesado nuestro país durante estos meses. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos de carácter internacional nos obligan al Estado ecuatoriano, al Estado constitucional de derechos, para proteger sus derechos, a establecer acciones dentro de las cuales las legislativas deben pretender, sobre todo, prevenir y combatir efectivamente la corrupción. El índice de percepción de corrupción en una escala en la que 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente, otorgó a Ecuador la puntuación de 39 sobre 100 en el año 2019. La reputación del Ecuador está más próxima a los que menos luchan contra la corrupción. Sobre 10 puntos tiene una calificación de 4.19. Analizando por categorías, la nota del país se divide así: 4.11 en capacidad legal, 3.84 en democracia e instituciones políticas y 5.15 en sociedad civil, medios y sector privado. Para que tengamos una idea, solamente en el ámbito de la salud, la Contraloría ha realizado más de 60 auditorías y exámenes especiales a las compras públicas de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Y ya se han determinado que en varios de sus exámenes especiales de estos contratos existen sobreprecios de hasta el 9.000% en contratos entre marzo y mayo del 2020. 9.000% de sobreprecio en contratos entre marzo y mayo del 2020. ¿Qué sociedad, qué democracia puede subsistir ante esta tragedia que resulta ser la corrupción? ¿Cuál es la diferencia entre el narcotraficante y el funcionario público que puede, sobre medicamentos e insumos para salvar vidas, establecer sobreprecios de hasta el 9.000% para robarle el dinero a los ecuatorianos y ecuatorianas? Este proyecto de ley responde a la unificación de 7 proyectos de ley remitidos a la Comisión de Justicia y que están relacionados a materia anticorrupción. 2 proyectos de ley por parte del Ejecutivo, proyecto de ley presentado por el asambleísta Henry Moreno, un proyecto de ley presentado por la asambleísta Rosa Verde Soto, un proyecto de ley presentado por el asambleísta Homero Castañer, el asambleísta Ramón Terán y el proyecto de ley presentado por el asambleísta Alberto Zambrano. Hemos trabajado de manera intensa en un tiempo relativamente corto
pero en el cual hemos logrado procesar adecuadamente en este informe para segundo debate 25 artículos, 2 disposiciones generales, 9 disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2 disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y una disposición final. Se han recibido un total de 221 observaciones y aportes al proyecto de ley. 45 fueron presentados en el primer debate y 176 fueron presentadas por escrito directamente a la comisión. Se ha acogido un total del 85% de observaciones y aportes, ya sea de manera total o parcial, y el 15% restante no fue acogido por razones de no pertinencia, y básicamente porque están contrarias a la Constitución, básicamente estableciendo como que el incremento de penas es la razón de ser de la lucha contra la corrupción y no los nuevos tipos penales y no el establecer con claridad las normas que más adelante me permitiré darles a conocer. Y obviamente esa dosimetría perdía la perspectiva con la que ya se ha logrado avanzar en materia penal en nuestro país. Se destacan 3 bloques principales en estas reformas: las reformas generales y principales hitos, los nuevos tipos penales y las reformas procesales. Yo quisiera agradecer sobremanera a las señoras y señores asambleístas Héctor Muñoz, Franklin Samaniego, Rodrigo Collaguazo, Henry Cucalón, Rosa Orellana, Carlos Ortega, al asambleísta Helio Peña, al asambleísta Marcela Guiñaga, al asambleísta René Yandún, al asambleísta Mauricio Proaño, al asambleísta Rubén Bustamante, asambleísta Silvia Vera, al asambleísta Juan Cárdenas, al asambleísta Patricio Donoso, al asambleísta Henry Moreno, al asambleísta César Ron, al asambleísta Patricio Donoso, al asambleísta María Mercedes Cuesta, al asambleísta Encarnación Duche, al asambleísta Gabriela Larrátigue y al asambleísta Gabriela Saltos, quienes presentaron estas observaciones a más de los académicos, expertos y las otras funciones del Estado, como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de Estado, la Corte Nacional de Justicia y la Contraloría General del Estado. Estas reformas básicamente están enmarcadas en los siguientes temas. Con relación a la declaratoria de emergencia y estado de excepción, se amplía la disposición de aplicar el máximo de la pena propuesta inicialmente solo para estados de emergencia, ahora también a cuando sean cometidos en el marco de los estados de excepción. No se les hace constar como una de las circunstancias agravantes de toda infracción penal dentro del artículo 47 del COIP vigente, por cuanto lo que se pretende en esta reforma es dotar y fortalecer los mecanismos legales que sean necesarios a fin de combatir de manera efectiva los actos de corrupción, mas no el sancionar todo tipo de delitos con el máximo de la pena. Aprovechándose de este argumento, de ser así, podría generarse un abuso, ius punendi, por parte del Estado, para sancionar con el máximo de la pena, inclusive los delitos de tránsito. Otro de los aspectos importantes en todas nuestras reformas es el que tiene que ver con las normas de cumplimiento o compliance, como se le conoce mundialmente, en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas. El compliance o normas de cumplimiento se configura por una serie de pautas y líneas directrices o reglas que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico. Y por otra parte, con el fin de promover la implementación de estas normas de cumplimiento en todas las instituciones y entidades del sector público y privado del país, para prevenir y combatir efectivamente la corrupción desde esta instancia fundamental que es la prevención. Se establece como atenuante de la infracción que la organización que haya implementado en su organización sistemas de integridad efectivos, robustos, medibles y auditables, no de manera declarativa, sino que los tengan
operativos en su cotidianidad alrededor del giro de su negocio y obviamente que también al giro de las actividades que se realizan en el sector público. Se reforma el primer inciso de este artículo, agregando que la responsabilidad de las personas jurídicas procederá en los supuestos previstos en este código y cuando la comisión del delito ha sido a causa de la persona jurídica por falta de implementación del sistema de integridad, de las normas de cumplimiento. Asimismo, se extiende esta responsabilidad también para las entidades e instituciones del Estado, con base al principio de que todos somos iguales tanto en derechos como en obligaciones. Finalmente, sobre las normas de cumplimiento, a efectos de que tengan los mismos derechos y obligaciones, se agregan dos nuevos agravantes de la infracción para personas jurídicas que hayan sido sentenciadas previamente por el mismo delito o que hayan encubierto un hecho ilícito y que hayan encubierto un hecho ilícito. No solamente cometer el delito, sino encubrir el hecho ilícito. Sobre el beneficio inmaterial, se ha ajustado todos los tipos penales para que se consideren con el presente proyecto de ley con el fin de incorporar dentro de nuestro ámbito y nuestro sistema penal, por primera vez el concepto de beneficio inmaterial. Se entenderá como beneficio inmaterial a todo aquel beneficio o ventaja intangible que, por su naturaleza, al no ser un valor económico o material cuantificable, no es susceptible de valoración alguna. Sobre las inhabilidades y prohibiciones para los sentenciados por actos de corrupción, el 73.86% de nuestros compatriotas, de los ecuatorianos y ecuatorianas, se pronunciaron en el año 2018 a favor de que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida pública del país, inhabilitación para ejercer cargos públicos, inhabilitación para contratar con el Estado y con la pérdida de sus bienes. Luego de revisar y analizar los alcances del mandato ciudadano expresado en las urnas mediante referéndum y consulta popular en el año 2018, se ratifican en este proyecto de reforma dos inhabilidades para los sentenciados por este tipo de delito consecuencia de actos de corrupción. En procura de generar y garantizar mayor eficacia, proporcionalidad y coherencia de la norma al incorporarse los nuevos delitos que se crean en esta reforma, se ha previsto también reformas a otras disposiciones penales que constantes con la voluntad de nuestros compatriotas expresada en el 2018 y que se ajustan con el fin de guardar armonía normativa. Aquí debemos señalar al artículo 68 relativo a la pérdida de los derechos de participación, el artículo 69 relativo a las penas restrictivas a los derechos de la propiedad, en particular a los que se refiere con el comiso ampliado, el artículo 77 que tiene relación su inciso final y que se refiere a la reparación integral de los daños por parte de quienes están involucrados en delitos de corrupción para que respondan con sus bienes, con relación al artículo 698, que prohíbe el régimen semiabierto de delitos de corrupción entre los de mayor reproche social, y el artículo 699, relativo al régimen abierto como provisión para aquellos sentenciados por este tipo de delitos. Por otra parte, en lo que tiene que ver al informe previo de la Contraloría General del Estado, y aquí es fundamental señalar que esta comisión ha sido muy específica en determinar que los informes previos de la Contraloría General del Estado se refieren a aquellos informes precontractuales que la Contraloría General del Estado debe emitir previo a la celebración de ese contrato, no a los informes previos como requisito de preadmisibilidad para el inicio de una acción penal. Diferenciemos claramente.
a los informes que se refiere esta reforma, a los informes previos que se refiere esta reforma con relación a la labor de la Contraloría General del Estado, son aquellos informes previos a la contratación pública, por cuanto ya de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, no se requieren informes previos de Contraloría para iniciar acciones de investigación penal. En ese sentido, han sido respaldados por el criterio de expertos durante el tratamiento del presente proyecto de ley. La Comisión ha establecido que, de acuerdo a ese análisis exhaustivo de constitucionalidad y coherencia legislativo, considera pertinente la inclusión de un informe previo de pertinencia, a su vez, y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado como requisito previo a todo proceso de contratación pública. Requisito previo a todo proceso de contratación pública, mas no como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. Se den estos o no en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Este informe previo de Contraloría, informe previo a la contratación por parte de las instancias gubernamentales en todos sus niveles, deberá hacerse tanto en estado de excepción, en declaratoria de, si existiera una declaratoria de emergencia, y obviamente en situaciones normales. Para de esta forma contar con un instrumento o mecanismo fortaleciendo los procesos de prevención en la lucha y en los actos de corrupción como tal. En ese mismo sentido, señoras y señores asambleístas, debo resaltar y debo señalar nuevamente y debo ser reiterativo que lo fundamental en este caso es también regirnos a lo establecido por la Corte Constitucional sobre el informe previo de procedibilidad para las acciones penales. La Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia número 513-IN-19 de 3 de julio del 2019, ya se ha pronunciado al respecto, indicando que si bien como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal devendría como inconstitucional, pero como un requisito previo de todo procedimiento de contratación público, no sería limitante o impedimento alguno. Y no se estaría, por supuesto, interviniendo siquiera en la etapa judicial o en las competencias de otras autoridades de control. Por ello, ha dispuesto en el número 2 de su decisión que la Fiscalía General del Estado podrá ejercer la acción penal en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, sin requerimiento de informe de supervisión efectuado por los órganos de control de conformidad a las siguientes reglas. B. Las investigaciones de auditoría, informes y cualquier otro pronunciamiento emitido por la Contraloría que contenga indicios de responsabilidad penal, si es que no se ha ejercido la acción penal y no se han formulado cargos, no constituyen juzgamiento penal. Si las indagaciones, si las indagaciones o investigaciones previas fueron desestimadas o archivadas por no contar con el informe que contenga indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría, la Fiscalía podrá solicitar la reapertura de la investigación cuando aparezcan nuevos elementos, mediante audiencia ante el juez de garantías penales, quien resolverá sobre la reapertura de la investigación. Y D. El informe de la Contraloría es una de las formas de hacer conocer a la Fiscalía sobre la posible existencia de una infracción penal y también aportar con indicios sobre los hechos y la responsabilidad como tal. Hasta aquí los elementos fundamentales del fallo de la Corte Constitucional. En consecuencia, siguiendo las reglas claramente establecidas por la Corte Constitucional de nuestro país,
En la referida sentencia, mediante disposición transitoria 10ª, se crea la figura del informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública, dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, estableciendo y determinando el siguiente sentido: que se regirá bajo el principio de legalidad, celeridad y transparencia. Se deberá realizar de manera obligatoria dicho informe previo a todo proceso de contratación pública, sin perjuicio de que posteriormente puedan realizarse los controles previstos para estos procedimientos de contratación. Y se deja claramente establecido que en ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo. Siguiendo esta misma línea, la disposición transitoria 5ª establece el procedimiento para la obtención de informes de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas, dentro de la Ley Orgánica de Servicio Nacional de Contratación Pública, de la siguiente manera: la máxima autoridad de la entidad contratante deberá notificar a la Contraloría General del Estado con la solicitud de informe previo para la contratación pública que va a realizar. Deberá ser atendida en el plazo máximo de 15 días para todo tipo de contratación pública, y cuando se trate de procesos bajo régimen especial de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de 72 horas contados a partir de la solicitud. El informe, por su parte, deberá ser notificado a la entidad solicitante, al CERCOV, y publicado en las páginas de dichas entidades. En caso de determinarse la pertinencia de favorabilidad para que proceda esta contratación, se podrá continuar de manera regular con el resto de procedimientos establecidos para el efecto. Y de existir algún tipo de irregularidad en la contratación que se pretende efectuar, se suspenderá temporalmente la misma hasta que la entidad contratante la subsane o aclare en el plazo máximo de 48 horas. De no hacerlo, se regirá o se dejará constancia de dicha situación en el informe y se notificará inmediatamente con el mismo a la Fiscalía General del Estado, quien, de encontrar elementos de convicción suficientes, dará inicio a las investigaciones que considere pertinentes, y en caso de no encontrar elementos de convicción suficientes podrá activar el ejercicio de la acción penal pública, sin perjuicio de que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda hacerlo en cualquier momento. Finalmente, se crea el artículo 581.1 en el Código Orgánico Integral Penal, con el que se ratifica la obligatoriedad de la Fiscalía General del Estado a dar inicio a las investigaciones el mismo momento en que conozca una noticia del delito o un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, por los presuntos constitutivos de los delitos que se mencionan con la presente reforma. La máxima autoridad de la Fiscalía conocerá y actuará y deberá estar presente durante la investigación. Este informe constituirá un elemento sustancial para el desarrollo de la investigación a que hubiere lugar posteriormente. El informe previo a la contratación pública. Es importante reiterar este particular. Podrá ser ampliado a fin de aportar como mínimo con elementos de convicción suficientes para que, de ser el caso, proceda la predeterminación de responsabilidades penales por parte de la Contraloría General del Estado, y asimismo el informe previo como el informe con determinación de responsabilidades penales servirán para nutrir e impulsar el ejercicio de la acción penal, entendiéndose a los informes que emite la Contraloría General del Estado como una de las formas de tener la noticia crímenes, sin que esto implique de alguna manera condicionar el inciso de la acción penal por parte de la Fiscalía General del Estado. Con estos antecedentes, se puede concluir indicando que se ha tomado especial cuidado en guardar coherencia y regirse estrictamente a los estándares de constitucionalidad establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la sentencia ya mencionada.
Asimismo, con el fin de que para estos informes no se vea afectada la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, se ha acogido el análisis efectuado por la Corte Constitucional del Ecuador, con el que se agrega un párrafo en el artículo 71 de la Ley de la Contraloría General del Estado, que establece que esta caducidad no operará cuando se trata de responsabilidades administrativas, civiles o penales originadas como consecuencia de la presunción de existencia de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Hasta aquí el texto de este artículo. Esta será una herramienta idónea para fortalecer aquellos mecanismos de prevención disuasivos al cometimiento de estos delitos que nos permitan principalmente evitar de manera eficiente y eficaz y sobre todo oportuna todo acto de corrupción. Sobre la obstrucción de la justicia. Previo a esto, para hablar de la obstrucción de la justicia, se incorporan tres tipos penales adicionales: obstrucción a la justicia, sobreprecios en la contratación pública y actos de corrupción en el sector privado. Asimismo, se sancionan dos nuevas conductas: el peculado en el sector privado como uno de los tipos de actos de corrupción en este sector y la evasión de procedimientos de contratación pública como un tipo de peculado dentro del artículo 278 del COIP. Les decía que, señor presidente, colegas asambleístas, que frente a la obstrucción de la justicia se establece que sin lugar a dudas, es un elemento nefasto para el ejercicio de la administración de justicia. No solo para determinados tipos, como establece la propuesta contra la administración pública, por lo que se amplía y se sanciona la obstrucción de la justicia en todo proceso judicial, en absolutamente todo proceso judicial. Se elimina la injustificada discriminación que se hacía entre el servidor público o privado, más aún cuando, de conformidad en el artículo 47.19 del COIP, el que se aproveche de su condición de servidor o servidora pública servidora pública ya constituye un agravante en toda infracción. Asimismo, se agrega otro numeral con el fin de garantizar la no interferencia ilegítima en la libertad de actuación de jueces, fiscales y como forma de combatir la obstrucción de la justicia y erradicar la corrupción. Por otra parte, se establece un solo margen de penas para este tipo penal. Sobre el peculado, se abarca a todos los procesos de contratación pública. Se ratifica que este delito es un delito de conducta, porque se sanciona el actuar antiético, arbitrario o ilegal del procesado. Se reforma completamente este artículo, reestructurando las disposiciones vigentes e incorporando una clara diferenciación de las penas establecidas con base al principio de proporcionalidad. Se establecen 3 casos de los que se aplicará el máximo de la pena. 1. Cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. 2. Cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación, educación, vivienda o de seguridad social. Y 3. Cuando estuvieran relacionados directamente con áreas naturales, protegidas, recursos naturales, sectores estratégicos o defensa nacional. Sobre la evasión de procedimientos de contratación pública, se señala que la recategorización que se hace se inserta dentro de este artículo a la base a la evasión de procedimientos de contratación pública, como un nuevo tipo de peculado, ya que el generar arbitrariamente un beneficio propio o para un tercero en perjuicio de la institución pública, en perjuicio del Estado,
lo faculta a constituirse como una nueva forma de peculado. Asimismo, se retoma el término evadir, ya que el verbo rector principal de la conducta del peculado es el abusar, que según la Real Academia de la Lengua Española significa hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien, por lo que la evasión está englobada en este abuso o uso indebido, quedando de esta forma acoplada la conducta y verbos rectores tipificados en este tipo penal. Así también, al incluirlo como un tipo de peculado, se lo dota de imprescriptibilidad y de la posibilidad de juzgar a los acusados por este delito en ausencia, de acuerdo a lo que determina ya el artículo 233 de la Constitución de nuestro país. Sin lugar a dudas, uno de los nuevos tipos penales fundamentales es el de sobreprecios en la contratación pública, que sancionará a quienes realicen arbitrariamente cualquiera de los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado. Se les sancionará con una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Se resalta que este artículo sanciona también a terceros como proveedores del Estado y se establece a la Contraloría como la entidad y la autoridad que determinará mediante un informe técnico la existencia de estos sobreprecios. Sobre los actos de corrupción en el sector privado, se realizan ajustes con el fin de incluir a todas las actividades económicas, financieras o comerciales. Se equipara la multa que se le impone al sentenciado de este delito con el resto de sanciones vigentes para los artículos objeto de la presente reforma. Se armonizan los sujetos determinados en este artículo con el fin de no dejar a nadie por fuera y que ningún acto de corrupción quede en la impunidad. Se distinguen la responsabilidad de las personas jurídicas de las personas naturales responsables. Por otra parte, tomando en cuenta la dosimetría penal planteada por estos delitos, se aplica también para este artículo una sanción mayor cuando se hubieran ejecutado los actos de corrupción o no, y cuando estos se hubiesen procesado, así se realice o no el acto indebido, así como también para cuando la conducta descrita sea para cometer otro delito o se compruebe un beneficio económico o un beneficio inmaterial a un tercero. Como lo ha dispuesto el referido Convenio Anticorrupción de Naciones Unidas, mediante este artículo se sanciona también el peculado en el sector privado con pena privativa de la libertad entre 7 a 10 años. Se han establecido algunas reformas procesales. Sobre los informantes, se hace una referencia entre quienes están obligados a denunciar y quienes tienen el deber de informar sobre el cometimiento de estos delitos en calidad de informantes, acorde al artículo 495 del COIP. Se elimina la frase "en el ejercicio de sus funciones", ya que las funciones son propias de un servidor público, conforme se encuentra establecido en los artículos 277 y 422.1 del COIP. Se agrega la frase "en el desempeño de su actividad", ya que de lo contrario todo ciudadano estaría obligado a denunciar absolutamente todo. Y si no lo hace, dicha omisión podría considerarse como una falta e incurrir en el tipo penal y acarrearía estas sanciones. Además, de tal forma, este artículo guarda concordancia con la omisión de la denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio determinado en el artículo 276 del COIP. También como reforma procesal se establece está la relacionada a la medida cautelar especial ante la evasión de procedimientos de contratación pública en peculado. Toda vez que la evasión ha sido incorporada como un tipo de peculado, se modifica este artículo en este sentido. Se otorga la posibilidad a la o al fiscal de solicitar la suspensión de la contratación que se encontrara en curso en cualquiera de sus fases, así como la suspensión de pagos que se encontrara en trámite.
Se deberá contar con un informe previo favorable de Contraloría para que opere esta medida. Y se aclara que la suspensión de esta medida provisional, Por otra parte, se establece que también podrá ordenar su reanudación total o parcial en el momento en el que se hayan disuelto o se hayan eliminado los elementos sobre los que se fundaron para imponer esta medida cautelar. Sobre la no suspensión condicional de la pena, no se han presentado observaciones alrededor de este artículo. Sin embargo, se debe prestar especial atención, ya que cada vez que se están restringiendo más derechos, inclusive las medidas de privación de la libertad, lo que podrían acarrear demandas de inconstitucionalidad. Ocurre lo mismo con el artículo 536 de la no sustitución de la prisión preventiva, ya que esto no correspondía retroceder en derechos ya adquiridos por parte de los procesados. De esa misma manera, se ha considerado pertinente eliminar todos aquellos delitos sancionados con prisión menor a 5 años para no contravenir a la Constitución como tal. Sobre la no sustitución de la prisión preventiva, que se la extienda podría resultar atentatorio a las garantías y a los derechos constitucionales reconocidos. No se puede negar el legítimo derecho a la sustitución de la prisión preventiva y pretender que la excepción sea la generalidad. Se retira de este artículo a los delitos sancionados con pena menor a los establecidos en el primer párrafo del artículo 536 del COIP vigente. Sin embargo, se ratifica una vez más que no procederá en los delitos de peculado, sobreprecios, de contratación pública y o actos de corrupción en el sector privado. Se elimina la propuesta de investigación compleja. Nuestra legislación penal sí permite que la Fiscalía haga o prolongue las investigaciones que sean necesarias, pero en la etapa de indagación previa. Tanto es así que si la Fiscalía considera que no ha encontrado los elementos de convicción suficientes, los indicios, las pruebas, para aperturar una instrucción fiscal, esa indagación como tal se archiva provisionalmente, nada más, y ya no definitivamente, hasta que se encuentren eventualmente indicios o elementos de convicción para abrir esa instrucción fiscal. Por lo tanto, con este artículo hubiésemos estado violentando el debido proceso garantizado en nuestra Constitución, los derechos de las personas procesadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios procesales de eficacia, eficiencia, economía procesal, celeridad, además de ser también atentatorio a la propia prisión preventiva. En torno a otras reformas que se han incluido en este proyecto de reforma para combatir la corrupción, con relación al cohecho se sustituye todo el artículo 280, incorporando también el concepto de beneficio inmaterial. Se ha ajustado la dosimetría penal en torno a este tipo penal. A diferencia de lo propuesto por el Ejecutivo, se retoma la responsabilidad de la persona jurídica cuando ésta cometa el delito. Sobre el tráfico de influencias, se aclara que al estarse hablando de un delito de tráfico de influencias, se debe sancionar el efecto de que influya, mas no que contrate, ya que su influencia facilitará o será determinante en la concesión del contrato o negocio con cualquier órgano del Estado. No puede responsabilizarse entonces penalmente a las personas que lo están haciendo, además de ser un derecho al ejercicio del voto. También puede ser un deber dependiendo del caso, por lo que se enmienda este artículo aclarando que quienes, conociendo de esta arbitraria influencia, con su voto cooperen a la comisión de este delito. Sobre la concusión y oferta a realizar tráfico de influencias, se incorpora el beneficio inmaterial también dentro de este artículo y se establece el máximo de la pena ante el cometimiento en emergencias de estado de excepción.
Sobre la estructura del proyecto de ley, se han establecido en el artículo 45 circunstancias atenuantes que se agregan al numeral 7. Se agrega con el artículo 2 las situaciones relacionadas a las circunstancias agravantes de la infracción del número 20 del artículo 47. Se sustituye el primer párrafo del artículo 49 de la responsabilidad de las personas jurídicas. En el artículo 60 se sustituye el número 14, penas no privativas de la libertad. En el artículo 5 se sustituye el segundo párrafo del artículo 68 alrededor de la pérdida de los derechos de participación. En el artículo 6 se sustituye el tercer párrafo del número 2 del artículo 69 de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. En el artículo 7 se sustituye el último párrafo del artículo 77 sobre la reparación integral de los daños. El artículo 8, a continuación del artículo 270, se agrega el inciso relacionado a la obstrucción de la justicia. En el artículo 9 se sustituye el artículo 278 relacionado al peculado. De igual manera, en el artículo 10, lo que tiene relación al artículo 280 del cohecho, el artículo 11, lo que tiene relación al artículo 281 de la concusión, y el artículo 285 relacionado al tráfico de influencias, para establecer ese mismo procedimiento, esa misma sustitución, el artículo 285 sobre la oferta a realizar tráfico de influencias, incluyendo en el artículo 14, luego del artículo 294.1, el nuevo tipo penal relacionado a los sobreprecios en la contratación pública. En el artículo 15 se incluye lo relacionado en el 3.1, lo relacionado a los actos de corrupción en el sector público. En el artículo 422 se incorpora el 422.1 sobre el deber de informar, y al mismo tiempo se reforma el párrafo del artículo 430.1 sobre la denuncia o información con reserva de identidad. Finalmente, el artículo 18 sustituye el primer párrafo del artículo 430.2 sobre los incentivos por denuncia efectiva. El artículo 19 agrega una frase al final del primer párrafo del artículo 536, la sustitución de la prisión preventiva. El artículo 20 establece, se incorpora el artículo 550.1 sobre la medida cautelar especial ante la evasión de procedimientos de contratación pública con relación al peculado. El artículo 21 se incorporan los temas relacionados a las formas de conocer la infracción penal. El artículo 22 establece, se incorpora el artículo 581.1 sobre los informes previos a la contratación pública de la Contraloría General del Estado, como facultad y al mismo tiempo como uno de los elementos fundamentales para prevenir la corrupción. Se suprime el número 4 del artículo 630 sobre la suspensión condicional de la pena en el artículo 23. En el artículo 24 se reemplaza el último párrafo del artículo 698 del régimen semiabierto. Se sustituye en el artículo 25 el número 2 del artículo 699 sobre el régimen abierto, y en las disposiciones generales se establecen 2 disposiciones generales, 9 disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, 2 disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y una disposición general. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, quiero agradecer a todos los colegas y las colegas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con quienes hemos trabajado este proceso importante para el país, para en 5 semanas tener listo este proyecto de ley que el día de hoy es presentado al Pleno. Consideramos que ya nada queda ni en
el vacío, ni tampoco nada queda para leer la letra pequeña y fallarle a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. No solamente en el combate, sino también en la prevención contra la corrupción. Lo que se requiere ahora es que las instancias de gobierno central, de gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado utilicen todas las herramientas e instrumentos que este proyecto de ley, que aspiramos que en las próximas semanas sea una ley ya para los ecuatorianos y ecuatorianas, nos permitan ver con mayor transparencia y al mismo tiempo con mayor esperanza el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero de no ser el caso, para que las autoridades judiciales de nuestro país, tanto la Fiscalía como los jueces, puedan aplicar con el máximo rigor los elementos que el día de hoy se constituyen como una herramienta fundamental para defender los derechos de nuestros compatriotas alrededor del uso y la gestión de los recursos públicos y de la administración propia del Estado y de la administración propia de la justicia. Señor presidente, colegas asambleístas, en virtud del informe leído por la Secretaría General y de esta presentación realizada alrededor del proyecto de ley que combate la corrupción, me permito mocionar que se lo apruebe en su integridad para que así sea remitido al Ejecutivo. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, muchísimas gracias.